Reciban los afectuosos saludos de Perú, particularmente desde la ciudad de Trujillo, del norte de Perú. En esta ocasión he preparado un formato más sencillo de digerir, dada la hora también, seguramente muchos de los compañeros, estudiantes, colegas, seguramente ya con deseos de ir a almorzar. Bien, estimados, quien les habla es el ingeniero Edwin Raúl Mendoza Torres, ingeniero informático de profesión y trabajando ya desde hace mucho tiempo en temas relacionados a la parte también de seguridad, ciberseguridad. Me encantó mucho la presentación de los ponentes anteriores, el señor Luis Hernández Encinas y su compañero. Y hoy en día vamos a trabajar algo relacionado con una oportunidad que no solamente creo es para Perú, sino también para todas las latitudes mundiales y de manera muy especial seguramente para los hermanos países de Colombia, de México y de otros que tenemos problemas muy similares. Hoy en día el Internet de las Cosas viene como una oportunidad que podemos aprovechar para poder, en cierta manera, proponer soluciones que nos ayuden, por un lado, a tener una energía limpia que nos permita seguir cuidando el planeta en el que vivimos y, por otro lado, oportunidades que permitan seguramente aprovechar las tecnologías de información de una mejor manera, pero sobre todo aprendiendo a tomar decisiones informadas, que es uno justamente de los beneficios que nos ofrece el IoT. ¿Dónde empezó todo? Bueno, con el advenimiento del Internet y la construcción de las primeras troncales de redes en el mundo, nos ponemos en la fase 1 cuando se inició todo el proyecto de la conectividad, ¿no? En el que esta fase, que empezó ya hace más de 20 años atrás, promovía la conectividad con el afán de que los usuarios pudiésemos tener acceso a aplicaciones como correo electrónico, búsquedas de información, etcétera. Y la fase 4, que es la en que nos encontramos hoy en día, en la que no solamente confluye la economía, las experiencias cooperativas, la parte social, la parte empresarial, sino también empezamos a conectar personas, procesos, datos y objetos. Esto con el afán de poder crear un escenario tecnológico que permita brindarnos datos con los que nosotros podamos construir conocimiento a partir de una información a la que le podamos agregar valor, producto de las interacciones entre los datos que vamos capturando. Esta información que nosotros obtenemos de diversas fuentes nos permiten a nosotros, seguramente a través de algunas técnicas y los instrumentos adecuados, denominar la red inteligente, aquella que nos provea de información que nos ayude a tomar decisiones, pero basándose en una fuente de datos confiable que nos pueden permitir obtener, por ejemplo, datos sobre energía, sobre transporte, sobre lo que es, por ejemplo, la parte relacionada con seguramente datos que podríamos haber almacenado de nuestros usuarios, determinar comportamientos que nos puedan ayudar seguramente a dar mejores soluciones y de esta manera poder satisfacer mejor las necesidades de cada uno. El Internet, el IoT no es un concepto nuevo. Esto ya viene desde hace muchos años atrás, ya en la década de los 90, incluso en el 2000, ya se hablaba de Internet de las Cosas, pero no alcanzaba ese gran desarrollo justamente por algo que también ocurre a países como el mío, Perú, y seguramente también se replica en algunas partes de Latinoamérica, es que no tenemos todavía troncales de red maduras. Entonces eso imposibilita que la captura de la información pueda darse en un sistema adecuado, ¿no? En la actualidad tenemos más del 99% de objetos que se encuentran en el mundo físico que aún no están conectados a Internet. O sea,
Eso implica que la gran cantidad de oportunidades que tenemos para poder conectar, pero no solamente conectar, sino también poder integrar a cada uno de estos objetos en una solución que nos permita seguramente alcanzar algún beneficio común dentro del orden no solamente tecnológico, como dije hace un momento, sino también dentro del orden social, dentro de un escenario de vida y de cuidado del medio ambiente saludable, ¿no? Esta es una parte muy importante, las interacciones del IoT. Básicamente, de estas interacciones es a partir de las cuales nosotros generamos información, ¿no? Las interacciones entre elementos de cuatro pilares crean una riqueza de nueva información. Estos pilares interactúan de tal manera que establecen tres tipos de conexiones principales. Primero, la comunicación personas con personas, por ejemplo, las que utilizamos nosotros cuando utilizamos un teléfono móvil, cuando utilizamos, por ejemplo, la red Bluetooth para poder compartir archivos, es decir, persona con persona, máquinas con personas, cuando hoy en día las máquinas se pueden comunicar con nosotros a través de notificaciones que nos hacen llegar al móvil respecto, por ejemplo, a una notificación de que está próximo a empezar nuestro partido, en una notificación en el dispositivo móvil, o de repente una notificación en el reloj acerca de una actividad que teníamos pactada. Estamos hablando de comunicaciones máquina a persona. Pero lo que también está sucediendo dentro de este ecosistema es la comunicación máquina a máquina, en la que, por ejemplo, una máquina que se encuentre dentro de un área de producción, después de haber culminado con unos productos, se pueda comunicar con la máquina que gestiona los almacenes para ver cuál de los almacenes tiene un lugar o un espacio para poder albergar a los productos que acaban de salir, ¿no? Del área de producción, y de esa manera poder determinar cuál es el medio de transporte y cómo van a llegar hasta la ruta determinada en este sistema. Entonces ahí estamos hablando de las comunicaciones máquinas con máquinas que seguramente se están implementando a gran escala hoy en día dentro del contexto industrial. Eso implica entonces, estimada audiencia, que nosotros y que las organizaciones se tienen que adaptar o perder ventaja competitiva. Entonces, el IoT, Internet of Things, o el IDT, Internet de Todo, que es simplemente una evolución del IoT, porque ya no solamente hablamos, como dijimos, de sensores, sino hoy en día conectamos todo, conectamos procesos, conectamos objetos, conectamos personas. Es importante adaptarnos y poder encontrar en esa adaptación la posible solución a los problemas que nos aquejan todo el tiempo. Es cierto que una de las tareas más importantes que tienen los gobiernos y para los que la tecnología trabaja es por el bienestar. Tenemos que buscar soluciones tecnológicas que nos permitan vivir mejor, que nos permitan a todos, a través del uso de la tecnología, encontrar esa satisfacción de poder sentirnos cómodos en el lugar donde vivimos. Los gobiernos, seguramente, dado que los gobiernos deben velar por ese bienestar ciudadano, son los primeros y los que tienen que tomar de alguna manera el ejemplo para poder implementar soluciones de esta naturaleza que seguramente también permitan, a través de políticas, poder ir promoviendo seguramente el uso de esta tecnología que nos ayude a concretar un escenario de vida más justo. ¿Cuál es la situación de IoT en el Perú? Bueno, les comento que en mi país una de las áreas que se ha visto más beneficiada y que ha implementado a mayor escala el Internet de las cosas son las minerías, el agro, ¿no? La agricultura, la minería y la manufactura. Dentro del contexto minero, obviamente Perú es un país minero por naturaleza, se han implementado muchas soluciones de IoT, sobre todo se han logrado implementar aquellas que tienen que ver con el monitoreo constante de la maquinaria, del área
en la cual se hacen las exfiltraciones, en donde se encuentra el metal, y de las excavaciones. Obviamente con el afán de poder obtener información para poder, justamente de lo que comentábamos, de generar un bienestar para los trabajadores, de poder minimizar el impacto sobre las áreas en las cuales se realiza la minería y también minimizar los impactos ambientales. En ese contexto, en el país todavía se está promoviendo este uso. Las mineras peruanas ya están utilizando, por ejemplo, robots en sus operaciones. Hay un porcentaje pequeño todavía de actividades que se están cubriendo por el IoT y hay un gran abanico de posibilidades para poder desarrollar soluciones. Hay un estudio de IBM que nos da porcentualmente que más o menos el volumen global de uso del IoT, 60%, pero en el 2017 ya había un 32% de adopción y se sumará un 16% más. Esta estadística del último estudio que hizo IBM podríamos decir que ha cambiado mucho en el contexto minero. Hay muchas más aplicaciones, pero el gran problema es que no se aprecia mucho dentro de las zonas urbanas, ¿no? Y ahí es donde tenemos algunas oportunidades en las que tenemos que trabajar y justamente esta presentación lo que pretende es, en términos sencillos, en un formato simple, motivar a los estudiantes, a los docentes, para poder alistarnos y desarrollar investigaciones en esta área y empezar a proponer soluciones que puedan permitirnos seguramente establecer mejores condiciones, como dije hace un momento, de vida y de bienestar. En los últimos, acá tenemos ¿qué oportunidades tenemos? Por ejemplo, ¿no? Actualmente todos tenemos teléfonos móviles. Muchos de nosotros tenemos seguramente planes con algunas operadoras. Hay otros que de repente no tienen un plan y lo utilizan en un formato prepago. Actualmente los chips te permiten medir el consumo de megas o el consumo de tus datos, pero no te permiten, por ejemplo, cortar el servicio, porque no está asociado ese chip al sistema, por ejemplo, de pagos, todavía. Tenemos calcomanías en el parabrisas con la placa y datos, como el número de registro del auto. Pero ¿qué pasa? Esto no se está sincronizando, por ejemplo, con las áreas de tributación, con el tema de multas o impuestos. O sea, tenemos actualmente automóviles modernos o no tan modernos, pero que utilizan herramientas que no están, por ejemplo, sincronizados con los sistemas de administración tributaria de los municipios locales o regionales, con el afán de promover seguramente de un uso más responsable y también el poder seguramente hacer los cobros de multas, cosas que podrían beneficiar a los municipios. Solo por mostrar aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces el IoT está llegando, pero todavía no le estamos sacando el máximo provecho. En mi país y seguramente en los países hermanos, sobre todo en Latinoamérica, estamos en una fase de exploración, en donde todavía no podemos aprovechar al máximo las tecnologías, no porque no existan, porque actualmente ya tenemos artefactos, sensores y todo lo que necesitamos para poder implementar soluciones IoT. Lo que nos hace falta todavía, si hablamos a nivel macro, a nivel país, podríamos estar hablando de que particularmente en Perú se está terminando de construir la troncal de fibra óptica a nivel nacional para poder alcanzar mayores anchos de banda. Y también está ya entrando, sobre todo los operadores, trabajando ya con la tecnología 5G, en algunos puntos en desarrollo y en otros todavía muy alejado y no funcionando al 100%. Eso de alguna forma se tiene que ir corrigiendo con políticas que puedan dar los gobiernos y permitir este gran desarrollo, ¿no? En los últimos 3 meses han experimentado un alza de 25% en el interés por el desarrollo de proyectos IoT. Sí, eh, las industrias, las empresas, aquí cada vez más están empezando ya
a promover soluciones basadas en IoT. Es más, algunas de las tesis que yo estoy asesorando con mis estudiantes, estamos tratando, por ejemplo, de resolver los problemas de rellenos sanitarios con IoT, los problemas de, por ejemplo, eh, selección de la basura a través de sensores que te permitan desagregar, ¿no? Aquellos consumos, por ejemplo, la parte de desperdicios orgánicos, no orgánicos, metales, no metales, papeles, soluciones de IoT, por ejemplo, que puedan permitir medir los niveles de aire que estamos respirando, el nivel de contaminación que podemos tener en una zona, y todo eso se irá logrando y se irán encontrando mejores resultados en la medida que podamos tener infraestructuras de telecomunicaciones cada vez más eficientes, que nos permitan seguramente obtener información en tiempo real y que con esa información podamos generar conocimiento que nos permita tomar las mejores decisiones. Dentro del campo minero, por ejemplo, en particular, Claro ha ofrecido ya soluciones a un porcentaje alto de mineras en Perú, soluciones que tienen que ver básicamente con herramientas para poder monitorear y recopilar información por medio de dispositivos y sensores en el procesamiento de datos históricos. Eso, por ahora, se está implementando a gran escala, pero que tiene que ver más con un tema financiero, con un tema en el que las organizaciones quieren tener de manera oportuna datos para poder saber en qué medida operan. O en el caso de las mineras, por ejemplo, las soluciones de IoT están bastante alineadas al tema del monitoreo del trabajo justamente de las maquinarias y de los mantenimientos que pueden tener esto, tanto correctivos como preventivos. Por ejemplo, el IoT se ha implementado a nivel de monitoreo de fajas transportadoras que permiten medir justamente estas fajas a través de sensores IoT para ayudarnos a detectar fallas antes de llegar a una condición de detención o daño. Monitoreo de condiciones, es decir, las condiciones incluso ambientales, climatológicas, monitorear con sensores inalámbricos vibraciones, ¿no? Cuando vas a las zonas de excavación, temperatura, velocidad, corriente, entre otras, que al llegar a plataformas inteligentes de monitoreo nos permitan obtener gráficas de tendencias, de condición, consumo, corriente, cambios de temperatura y presión, incluso dentro de la misma maquinaria operante, ¿no? Siempre con el afán de poder establecer mecanismos de control adecuados. Tenemos también las soluciones basadas en este escenario minero, por ejemplo, gestiones de combustible y lubricantes para todos en este caso, mediante un sistema de sensores incorporados en tanques de camiones y equipos lubricadores. Junto con la sensorización de los surtidores, la tecnología IoT da lugar a obtener en tiempo real diversos datos que, vuelvo a repetir, dentro del contexto es con el afán de poder tomar decisiones oportunas, decisiones adecuadas. Los sensores hoy en día los podemos conseguir en muchos lugares. Esta es una solución, por ejemplo, Waviat, es una solución europea que es un sensor que se puede conseguir, por ejemplo, para medirte el nivel de consumo de agua que puedes tener en casa y así poder contrarrestar con respecto a la forma como miden tu consumo para poder hacer los pagos correspondientes. Y esto te da en tiempo real información. Si es que esto lo aplicara, por ejemplo, un gobierno local, podríamos tener un pago más justo por parte de los usuarios y podríamos también tener una mejor administración de este recurso hídrico tan importante. El IoT no solamente queda ahí, sino que hoy en día, en la medida que la tecnología avanza, también la tecnología se ha ido haciendo cada vez más pequeña, seguramente para estar alineados con los cambios y también de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿no? Ahora hablamos también del Internet de las nano things, no solamente de las cosas, aquellas que podemos percibir. Si vemos acá esta lámina, cuando apareció el IoT con supercomputadores hace unos 25 años atrás,
y hacia el 2020-21, en lo que ya hablamos de nano cosas y de cómo estos pequeños sensores nos pueden proveer de información vital, importante para tomar decisiones, ¿no? Hacer búsquedas inteligentes, por ejemplo, en base a la información que nos proveen ciertos sensores, eh, por ejemplo, ¿dónde está mi hijo? Si tengo un sensor de geolocalización, si él tiene un sensor de repente en la zapatilla, en la correa, en el polo, en el suéter que está utilizando, en el dispositivo móvil, y poder en tiempo real ubicar para ver si le podemos prestar o no algún tipo de soporte si así lo fuera, ¿no? En el tema de la medicina, esto también ha avanzado tremendamente, el tema de los nanothings, porque ahora con pequeños sensores podemos estar monitoreando todo el tiempo, sobre todo aquellos pacientes críticos a los que se tiene que hacer monitoreo de repente remoto, porque no están necesariamente en los hospitales, sino que pueden estar en sus casas o en algunos otros ambientes. Los doctores pueden tener información en tiempo real, ¿no? De lo que vamos generando, de las áreas que van cuidando. Por ejemplo, acá este tiene que ver con el sistema cardíaco, ¿no? El sistema mental, el sistema estomacal y cualquier otro. Estos sensores pueden ir midiendo condiciones, indicadores, ¿no? Que pueden ser de temperatura, de presión, etcétera, que están informando hacia una central que permite luego que un proveedor de salud pueda de manera oportuna ayudarnos cuando sea el caso, cuando tengamos algunas notificaciones o alertas. Seguramente nuestra vida en el futuro se va a manejar en ese contexto. No obstante, como bien lo decían en la exposición anterior, muy importante la privacidad. Y ahí, en las soluciones de IoT, se está trabajando mucho de qué forma podemos, seguramente, a estas señales de radiofrecuencia, que son las que envían los sensores, poder también dotar de aquella seguridad necesaria para que la información que se comparte pueda también tener la característica de ser secreta. Y definitivamente que los sensores hoy en día están generando bastante información, pero esa información necesita ser interpretada, esa información necesita ser procesada, esa información la necesitamos de alguna manera filtrar para poder leerla como un conjunto de indicadores que nos ayuden a tomar decisiones. Y ahí es como el IoT se integra con el Big Data, que a través del uso de herramientas adecuadas va a permitirnos seguramente obtener indicadores que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, por ejemplo, en el campo de la minería, en el campo del transporte, en el campo de la salud, en el campo de la agricultura. Es decir, el IoT es transversal a todos los quehaceres cotidianos y empresariales que tenemos. ¿No les gustaría, estimada audiencia, que o de repente ya lo viven, ya ustedes lo tienen en algunas partes del mundo, o quizás no, en el que yo, por ejemplo, pueda escanear un código QR de algún producto que yo deseo comprar y que automáticamente yo pueda tener la trazabilidad alimentaria y saber, por ejemplo, que este yogur fue traído desde el almacén que está ubicado, por ejemplo, en la ciudad X, y yo sé que en esa ciudad esos almacenes tienen certificación, y que ese almacén se suministró de productos que fueron de alguna manera procesados en la fábrica Y, que también conozco que es una fábrica que cumple con todos los estándares y condiciones de calidad, y que fueron transportadas las materias primas de las siguientes granjas, ¿no? De las siguientes granjas en donde obviamente se inicia la gestación de la materia prima del producto que voy a consumir. Hoy en día vivimos en una época en donde mientras mejor informados nos encontremos, mejores decisiones vamos a tomar, y no solamente en el ambiente, en el ámbito de la alimentación, sino también de la educación, de la compra de un producto tecnológico o no, es esto, ¿no? Entonces acá tenemos otra gran oportunidad, y justamente el IoT nos provee de esa oportunidad necesaria para poder obtener la trazabilidad.
Eso implica entonces eh, que hay cambios. Esta disertación, en este simposio, el interés que tenía era compartir con ustedes que actualmente existe la tecnología, que actualmente podemos comprar los sensores que necesitamos para poder implementar nuestras soluciones, que actualmente, si bien es cierto, no podemos tener las redes de alta velocidad, pero ya podemos empezar con nuestros proyectos en nuestro campus universitario, en nuestra propia casa, en nuestro propio barrio, y vamos a ir de a pocos implementando soluciones que nos permitan tener mejores condiciones de vida. Estamos justamente en este gran desarrollo. Acá yo había preparado 5 ejemplos de cómo podemos aplicar el IoT. Básicamente, uno, edificios inteligentes, por ejemplo, ciudades conectadas, energía, ¿no? La energía inteligente, la fábrica digital y la salud. Vamos a empezar con el tema de los edificios inteligentes. ¿No les pasa, y seguramente cuando vamos a hablar de un edificio académico, por ejemplo, una facultad, ya que estamos en un auditorio académico, eh, cuando vamos a un edificio en el que dictamos las clases, tenemos las aulas, los laboratorios, muchas veces nos gustaría, por ejemplo, saber que nos podemos movilizar a cualquier ambiente en un momento determinado cuando lo requiramos. No tiene mucho sentido pasar todo el tiempo en el mismo lugar, teniendo un edificio en el que tenemos mucha infraestructura y que no necesariamente está ocupada todo el tiempo. Entonces, justamente vi un proyecto de Ámsterdam de un edificio inteligente en el que, por ejemplo, las personas pueden ir a un lugar, pueden ir a su lugar de trabajo, por ejemplo, entre las 9 y las 11, pueden moverse a una sala de videoconferencias entre las 11 y la 1 y el sistema automáticamente busca dentro de los ambientes aquel que se presta con las mejores condiciones para la actividad que voy a desarrollar. Puedo ir también a la zona de comidas y poder identificar dónde se encuentra el lugar que de alguna manera tiene los alimentos que yo consumo porque ya conoce mi estilo de consumo de alimentos. También podríamos determinar, por ejemplo, qué máquinas del gimnasio se encuentran desocupadas en este momento, si después quisiera hacer un poco de ejercicios. Y lo más importante es que este edificio se encuentra totalmente cubierto de energía solar. Toda la energía que consume está provista de muchos kilómetros de paneles solares que permiten trabajar con una energía limpia, no alimentar unas baterías que permitan seguramente que funcionen todos los escenarios. Eso es, por ejemplo, uno de los alcances del IoT. Y acá tenemos justamente este edificio, es un edificio inteligente. Yo acá sé que estamos contra el tiempo, es una hora de almuerzo, pero como para que se distraigan un poco, miren lo interesante de este edificio. No sé si hay audio, a ver. No, no hay audio, maestro. ¿No? Ok. No se ve. Bien, les voy a contar, esto no hay audio por algún motivo. Bueno, en este caso nos muestra en el techo hay paneles solares, son 2 kilómetros de paneles solares. Los usuarios pueden acceder a cualquiera una de las áreas, incluso cuando los sensores de los escritorios detectan que hay una sensación de cansancio por parte del trabajador, te sugieren alguna zona recreacional que en ese momento se encuentra libre para poder ir, estirar las piernas y regresar. Y si tienes algún tipo de reunión, poder utilizar cualquiera de los otros ambientes. Hay en algunos casos ambientes que no se utilizan durante cierto tiempo
y a través de sensores también se comunica al personal de limpieza de que esta área no necesita hoy día, por ejemplo, la atención porque va a recién ocuparse en 2 días, y de esa manera se redistribuye mejor el trabajo y se hace un consumo de energía proporcional. En el tema de las Smart Cities, el Internet de las Cosas tiene una de las aplicaciones más visibles, ¿no? Por ejemplo, me gustaría la gestión del tráfico, por ejemplo, cuando tengo un carro que está transportando a un paciente crítico y necesitamos una semaforización inteligente para poder pasar de un extremo a otro, o si es que necesitamos, por ejemplo, un sistema de parqueo en el que yo desde mi dispositivo móvil pueda ir, parquear mi automóvil en un lugar que se encuentre disponible en ese momento. Todo ello obedece a una sociedad, a una ciudad conectada. Aquí también tenía otro pequeño video, pero ya los pasaré luego en la presentación para que lo puedan visualizar. La energía es otro de los temas importantes, ¿no? Ya es una realidad y sostenibilidad pasa también por la tecnología del Internet de las Cosas. Los distribuidores de energía, las estaciones de carga y los propietarios de vehículos hoy en día aprovechan al máximo sus datos para poder gestionar toda la infraestructura que permita recarga, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Por ahí, en la ponencia anterior se vio cómo habían centros de carga para automóviles eléctricos, pero imaginémonos que eso, acompañado también de una solución energética limpia, la tendencia es esa, ¿no? A cuidar mejor nuestro planeta y poder tener seguramente un mejor bienestar. El tema de la fábrica digital, yo voy a mostrarles en un ratito, tengo un par de simulaciones en Packet Tracer, que es un software de Cisco que se utiliza para poder simular tecnología relacionada al Internet de las Cosas, en la que podríamos mostrarles que efectivamente hoy en día ya podemos implementar soluciones, como decía, no es que vayamos a hacerlo de acá a 10 años o a 20 años como se pretendía en el tema de la computación cuántica, ¿no? Todavía no tenemos esas computadoras y se esperan tener en un futuro cercano, pero esto es una realidad y ya la podemos aprovechar desde ahora. La fábrica digital, la salud. Hoy en día el COVID nos hizo sufrir seguramente a muchas personas, perdimos muchos familiares, pero hoy a través del monitoreo, por ejemplo, con sensores, batas con sensores, en el tema médico, en la seguridad industrial, en las empresas, en las mineras, podemos ir protegiendo mejor la vida humana a través de el poder crear, por ejemplo, uniformes que puedan tener sensores, que puedan comunicarnos cómo se encuentran algunas soluciones, ¿correcto? Muy bien. Y acá vamos a pasar a una simulación que yo quisiera compartir. Eh, Espero que se pueda visualizar correctamente a través de... sí se puede visualizar. Se está compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman? Así es, maestro. Ok, muchas gracias. Miren, esto podría ser una fábrica cualquiera, una fábrica mexicana, peruana, colombiana, española. Y, por ejemplo, lo convencional para poder generar energía es muchas veces la energía convencional que utilizamos, pero imagínense que podemos tener una planta de energía con fuente renovable. Por ejemplo, acá tenemos turbinas de viento. Acá tenemos, obviamente, para el diseño, acá solamente vemos una, pero podría ser un grupo muy grande de turbinas de viento que estarían en funcionamiento. Estas turbinas de viento van a venir, van a cargar las baterías que luego van a permitir conducir esa energía a través de PoE hacia dónde. Acá tenemos justamente la línea de transmisión, los transformadores de alto voltaje, el cableado que va a permitir conducir la energía hacia dónde, hacia la fábrica. Y aquí en la fábrica, observen, tenemos, por ejemplo, aquí en la fábrica tenemos la zona, por ejemplo, de empaque, la zona de almacenamiento, la zona de ensamblaje de los productos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la oficina,
la zona de muestras, decoración, y yo, por ejemplo, por acá tengo también algunos sensores, por ejemplo, de temperatura, que están monitoreando constantemente la temperatura que hay en el ambiente, y si la temperatura supera ciertos umbrales que yo he configurado, de repente tendré un sistema de refrigeración que empiece a funcionar. Por acá tenemos, por ejemplo, los ventiladores para el sistema de refrigeración, tenemos los humidificadores para el sistema de humedad, el termostato para poder determinar bien el enfriamiento o calentamiento de la misma fábrica, del área de producción. Por ejemplo, yo podría entrar desde un dispositivo, vamos a ver acá, yo voy a conectarme, por ejemplo, desde esta, vamos acá a mi laptop de administración, voy a entrar, por ejemplo, aquí, vamos a conectarnos acá, vamos a entrar primero al área de ensamblaje, y observen que acá en el área de ensamblaje ya tengo, por ejemplo, tengo todos los componentes aquí. Estos son estos componentes del área de ensamblaje. Los tengo ya controlados desde mi dispositivo, ¿no? En este escenario, por ejemplo, yo puedo, acá tenemos este sistema de ventilación, acá tengo la temperatura, sensor de temperatura. Como pueden apreciar acá en el sensor de temperatura, vemos que la temperatura está variando, ¿no? 9.8, acá está 9.8, hay un pequeño delay de actualización entre lo que muestra el sensor acá y se muestra en la pantalla. Yo, dependiendo de que esto haya pasado, por ejemplo, automáticamente este sistema de ventilación, que es el fan, Assembly Fan 2, que es este, yo lo podría hacer girar. Actualmente se encuentra apagado. Yo lo enciendo desde mi teléfono móvil o mi laptop y observen ahí, empieza a girar de forma lenta, y si quiero mantenerlo a mayor velocidad, va a girar a mayor velocidad, ¿no? O lo puedo apagar. Puedo ir, por ejemplo, a ver lo referente, por ejemplo, a estos, acá está este es el sprinkler, que frente a una sensación de emisión de gases o de repente algún tipo de incendio, dependiendo de, de que este factor de temperatura aumente, esto va a poder acceder y tomar acciones para poder evitar cualquier tipo de siniestro. Acá lo vamos a apagar. Tenemos también, por ejemplo, lectores de radiofrecuencia que se encuentran aquí, ¿no? Funcionando. Todo esto yo lo puedo controlar desde mi equipo, ¿no? Para la parte de ensamblaje. De igual manera, como puedo captar la parte de ensamblaje, puedo conectarme al área, por ejemplo, de preparación, ¿no? Vamos a entrar ahora en nuestro servidor IoT, pero ahora vamos a entrar, por ejemplo, al área de preparación, ¿no? Vamos aquí, Preparation Area. Este Preparation Area, que es, muy bien, oh, perdón, a ver, aquí IoT Monitor. Bien, vamos a colocar acá el usuario, perdón. Al parecer algo pasó aquí. Eh, Puedo conectarme desde aquí, igual, a ver, vamos acá y vamos a entrar al área de preparación. Puso un poquito lento el sistema, les pido disculpas.
Y acá tenemos esta parte de preparación, tiene que ver con el poder administrar toda esta zona que está aquí. Acá también tenemos, por ejemplo, tenemos este sensor de temperatura, de humedad, el humidificador, el calefactor para enfriamiento o para poder calentar también, dependiendo de las condiciones de ambiente o que la fábrica lo necesite. Eso lo tenemos aquí justamente. Por ejemplo, miren, acá se está leyendo la temperatura, 5 grados, acá tenemos la temperatura que se está leyendo a partir de acá. Tenemos aquí, por ejemplo, es el humidificador, que si yo lo activo, acá se enciende y puede realizar la tarea de humedecer en función de que así lo requiera el sistema. Tenemos también el tema de relacionado, bueno, este es el lector de temperatura, humedad. Tenemos acá, por ejemplo, la ventana, si esta ventana que en este momento se encuentra cerrada, poder abrirla por una... Ahí está, acabamos de abrir la ventana, seguramente porque necesitamos un sistema de ventilación externo, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante es el poder administrar seguramente el almacén. Acá tenemos un tema interesante, miren. Acá tenemos el depósito, y en el depósito tenemos, por ejemplo, detectores de dióxido de carbono, tenemos detectores de óxido de carbono, tenemos lectores de radiofrecuencia, y acá a propósito se ha colocado un carro antiguo que va a emitir contaminación y que de acuerdo a los niveles de lectura permitidos por este detector de CO2, automáticamente cuando detecte que los niveles de CO2 son altos, entonces el sistema va a abrir las ventanas y va a activar un sistema para poder de alguna manera contrarrestar este problema de contaminación, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, miren, las ventanas se encuentran cerradas, tanto esta como esta ventana se encuentran cerradas, y yo acá voy y prendo el auto, y ahí está la contaminación, y en un momentito las ventanas automáticamente se abren, ¿no? Se acaban de abrir, y de esa manera yo puedo establecer mecanismos de protección para una fábrica inteligente, en la que, vuelvo a repetir, cada una de estas pequeñas acciones que yo estoy repasando no hacen sino confirmar de que hoy en día tenemos herramientas para poder tener, o sea, eh, fábricas inteligentes que eviten que, por ejemplo, este tipo de monóxido pueda ser contaminante y pueda tener niveles de toxicidad que pueda terminar de alguna manera dañando la vida de las personas que trabajan acá, porque acá observen, tenemos oficinas, tenemos personas que se encuentran laborando y que obviamente podrían estar expuestas a un problema de contaminación si es que no tomáramos en cuenta este tipo de soluciones, ¿no? Ahora les voy a presentar la plaza de armas de la ciudad donde vivo. Les presento, esta es la ciudad de Trujillo, acá tenemos la plaza de armas, esta es la catedral, el municipio, esta encuentra por acá. No ha salido por este lado, está el municipio, esta es la plaza de armas en una foto de noche. Y acá tenemos una solución de Smart City o ciudad inteligente. Por ejemplo, en este caso de ciudad inteligente, acá vamos a ver cómo se da el tráfico inteligente, gestionar el tráfico de manera inteligente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Pasa mucho en mi país, quizás también pase en el vuestro. ¿Qué pasa cuando nuestros señores de salud están necesitando avanzar porque tienen un paciente crítico, las luces del semáforo simplemente se ponen en rojo y nadie quiere avanzar a pesar de que la sirena suena? Tenemos un problema. En este caso, se ha implementado una solución de IoT en la que tenemos un gateway que gestiona justamente los semáforos de manera inteligente, y a través de sensores,
cuando tenemos la sirena y un sensor que pueda identificar este tipo de carro de emergencia, observen las luces, acá está en rojo y acá está en verde, pero en la medida que este automóvil se va acercando, ahí está, la luz cambió a verde y esto rojo y el auto puede pasar sin inconvenientes. Estamos hablando de semaforización inteligente, que nos permita obviamente poder, seguramente en base a este tipo de lecturas, poder permitir un tráfico más eficiente, ¿no? Y no solamente con un carro de emergencia. Ha pasado en el tema de transporte que a veces hay, que a veces podemos tener, por ejemplo, podemos tener acá una ruta muy congestionada y esta de acá de repente muy libre. Acá solamente hay 4 o 5 automóviles que pasan y sin embargo como la luz sigue acá en verde y esta sigue en rojo, entonces no podemos pasar. Pero en cambio, si detectara que ya no hay más automóviles, automáticamente esto cambiar, ponerse en rojo, habilitar verde acá y podemos pasar por aquí. Eso es un tema de semaforización inteligente, por ejemplo, que se podría manejar a través de IoT. Otro aspecto importante es el tema del parqueo, ¿no? Por ejemplo, yo poder acceder desde mi teléfono móvil, aquí, ¿no? Entro a mi teléfono móvil y desde mi teléfono móvil, por ejemplo, yo puedo acceder aquí, colocar, por ejemplo, la dirección del servidor que está gestionando el transporte y acá me aparece en mi teléfono móvil, me aparecen los parqueos que están libres, ¿no? Este es un administrador de parqueos. Y acá están todos los parqueos que se encuentran con un sensor, obviamente, de libre. Entonces, miren, ¿qué pasa si un automóvil se aparca? Automáticamente en mi sistema debe marcarse, aquí está, se marcó de rojo, acaba de marcarse de rojo de que el parqueo ya está utilizado. Entonces, como ya se está utilizando, yo tendré que tomar mis medidas. Si, por ejemplo, soy el automóvil verde, seguramente me tendré que parquear en otra zona. Si acá se parquea, entonces ya tenemos estos dos estacionamientos se encuentran obviamente ocupados, ¿no? Perdón, ahí está. Y en la medida, este es el parqueo número, perdón, aquí, a ver, ahí está. Como pueden observar, hay dos parqueos que ya se encuentran ocupados. Y si este automóvil sale, y eso debe refrescar y debe permitir acá ver que se ha liberado ya un estacionamiento, el parking 2 ya está libre y ya puede estacionar. Entonces, esto no es algo complicado de implementar. Si ya existen herramientas como este simulador, en donde ya se están desarrollando todo esto, lo único que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica, empezar a ponerlo en producción y para eso necesitamos convencer a las autoridades de lo importante que esto representa para la vida de las personas y empezaremos a seguramente hacer uso del IoT de una manera que nos permita tener un mejor bienestar. Oficinas de calidad, ¿no?, en la ciudad. Acá tenemos las diferentes oficinas, por ejemplo, que también están con sistema de enfriamiento, ventanas, y que las podemos gestionar seguramente. Miren, acá, por ejemplo, si yo me conecto desde aquí, me conecto, por ejemplo, para gestionar todos estos recursos. Acá vamos a colocar el servidor IoT 95.2. Por ejemplo, si quiero entrar a la oficina, ¿no? Y entrando a la oficina, ya estando en mi oficina, desde mi laptop o mi teléfono móvil, yo ya puedo, por ejemplo, la puerta, aquí está la puerta de la oficina, la puedo cerrar, la puedo abrir, ahí está ya cerrada con llave, si me olvidé por algún motivo, la puedo abrir, todo esto a través de la red, a través de internet. Si tengo la ventana, que en este momento está cerrada, la voy a abrir, justamente porque estamos en horario de oficina, pero al momento de irme la cierro. Tenemos el termostato que va a permitir, seguramente acá, por ejemplo, estamos a 2.9, quiero, por ejemplo, un sistema de enfriamiento y empiezo acá un cooling y empieza a enfriarse el sistema
acá se marca inclusive en el panel del termostato enfriamiento y empieza el proceso de enfriamiento, ¿no? O si quiero generar más calor, iré a la otra opción o simplemente lo dejaré en auto, ¿no? Y acá tenemos el ventilador, este ventilador que está aquí, que por ejemplo ahorita está apagado, si quiero lo prendo y ahí está ya a una velocidad baja, y si quiero aumentar la velocidad, a una mayor velocidad, ¿no? En el termostato ahora ya se encuentra otra vez, acá lo ponemos en auto. ¿Y auto qué significa? Que de acuerdo a las variables que yo he determinado, seguramente va a haber una climatización con respecto al área, ¿no? ¿Qué más? Tenemos por acá, por ejemplo, la energía, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? Por eso en la exposición poníamos la energía limpia. Todo esto está en el Smart City, ¿no? Tenemos la energía solar que va a tener una estación de poder que va a permitir alimentar, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la combinación de la energía solar, las turbinas de viento, los paneles solares, ¿no? Que estos seguramente generan energía que permiten conectar otros dispositivos, dispositivos para el funcionamiento de la fábrica, paneles solares para poder permitir funcionar el data center, que va a tener control sobre todo lo relacionado a la Smart City. Y acá, las casas inteligentes que también dotadas de paneles solares permiten que esta batería cargue y a partir de la carga de la batería conectar todos los dispositivos que van a permitir que podamos gestionar cada uno de estos objetos dentro de la casa de una manera inteligente, segura y sobre todo cuidando el planeta, cuidando de alguna manera, el lugar en donde vivimos. Hay un sinnúmero de aplicaciones, pero en esta pequeña ponencia, estimados, he querido simplemente resaltar y comentar sobre las grandes oportunidades que nos trae el IoT, decirles que la tecnología ya la tenemos, que la tecnología ya está con nosotros y solamente es cuestión de tomar las decisiones correctas, de que las autoridades tomen las iniciativas adecuadas para poder ir transformando nuestras ciudades en smart cities, nuestras casas en casas inteligentes, nuestros campus universitarios en campus que nos permitan hacer un uso efectivo del IoT con el afán de generar bienestar a nuestros estudiantes, docentes y en general poder seguir cuidando nuestro planeta. Hay muchas oportunidades y en esta ponencia yo quería compartir con ustedes todo eso. Muchísimas gracias. Acá tenemos algunos recursos adicionales donde podrían empezar para poder iniciar esta investigación en el mundo del IoT. Y si tienen academias seguramente de Cisco, Cisco ofrece un paquete de muchos cursos relacionados al Internet de las Cosas, como Introducción al Internet de las Cosas, Fundamentos de IoT, Big Data y Analítica y el IoT Security. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Edwin, por su presentación y por todas estas propuestas tan innovadoras que nos presenta. Ahora procederemos a la ronda de preguntas para que quienes no hayan puesto todavía en el chat las preguntas que les hayan surgido, vayanlas poniendo. La primera pregunta fue emitida por Juan Francisco Pacheco Torres y pregunta, analizando la potencialidad que tienen en estos días las IoT, ¿qué campo cree usted que todavía no está aprovechando los beneficios de la misma? En realidad, si se está aprovechando es en una pequeña magnitud. Hoy en día no estamos aprovechándolo, por ejemplo, en salud. Cada vez escuchamos en las noticias de problemas de pacientes que lamentablemente no fueron atendidos a tiempo o que en el lugar donde se encontraban no les pudieron dar el soporte necesario. O cuando están conduciendo una ambulancia y está transportando un paciente al hospital, el paciente se muere en el camino porque la gestión del transporte es pésima. Otro gran ámbito es el tema del transporte. Las ciudades cada vez más grandes tienden a llenarse de más automóviles y por lo tanto el tema de gestión de transporte está muy descuidado. Otro aspecto es la agricultura.
en países como el nuestro, los agricultores todavía siguen sembrando, siguen de alguna manera realizando sus tareas agrícolas como lo hicieron hace 50 o 60 años atrás. Hoy en día se pueden prevenir plagas, se puede dar el agua y el fertilizante que una planta necesita a través de sensores que puedan permitir una evolución adecuada del tema agrícola, ¿no? Bueno, en nuestro país más en el sistema minero, pero yo creo que donde está fallando salud, transporte, agricultura, que no se están aprovechando al máximo estos beneficios, particularmente en Perú. No conozco la realidad de otros países, pero en mi país no se está aprovechando en ese sentido. Y también el tema de seguridad ciudadana. Hoy en día se pueden implementar soluciones de IoT para poder garantizar el tema de seguridad ciudadana y poder atender a tiempo cada una de las necesidades que puedan tener las personas cuando se encuentran expuestas, ¿no? Aquí tenemos otra que dice, ¿cómo podemos acceder a los recursos de Cisco de IoT? A ver, el curso que les he presentado hace un momentito está de forma totalmente gratuita. Les comento que Cisco, quien les habla es instructor Cisco desde hace muchos años. Me he certificado en varias de las áreas de Cisco, CCNA, CyberOps, Cybersecurity, IoT, y justo Cisco tiene a disposición el curso de introducción al IoT de forma gratuita. Si ustedes googlean y colocan introducción al IoT Cisco, les va a aparecer para que se puedan registrar de forma gratuita a la academia y puedan empezar un curso de autoaprendizaje. Estos cursos son totalmente autónomos, pueden descargarse el Packet Tracer oficial de la misma plataforma de Cisco, se crean una cuenta obviamente en la plataforma y pueden empezar ya a desarrollar sus primeros pininos de IoT. Ok, muchas gracias. También tenemos otra que dice, hablando de costos, ¿tiene algún análisis de costo-beneficio la implementación de IoT? Bueno, no tengo en la presentación ahorita un análisis de costos, pero definitivamente que solamente poniendo el caso del sensor de agua que les dije para poder implementar en una casa. El comprar este sensor y poder establecer el sistema de control de agua en tu casa no te debe costar más de 40 a 50 dólares. Y el ahorro que vas a generar porque vas a ver cuál es tu consumo real es en verdad 3 veces más y lo recuperarías solamente en un mes. Si eso lo proyectamos por año, imagínense las empresas proveedoras, si pudieran implementar sistemas de IoT, no sé, pero en mi país todavía hay una persona que va y lee manualmente el medidor y ustedes saben que esa lectura no siempre refleja el consumo real porque a veces el agua ingresa y vuelve a salir y va tomando nota del consumo y en base a eso proyecta tu facturación. Con estos sistemas instalados en cada una de las casas, incluso podrían ellos establecer ratios, podrían establecer cantidad de energía que puedes consumir, tendencias y sugerirte de repente cómo poder ahorrar energía, porque podrían ver cuáles son los componentes en casa que más energía te consumen. Esto es un tema también de responsabilidad empresarial, responsabilidad social empresarial, porque hoy en día no es cuánta energía gastas, entonces págala, sino cómo podemos elaborar instrumentos para reducir los consumos de energía porque necesitamos cuidar el planeta. Y ese es uno de los aspectos que debería implementarse dentro de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Por mencionar un servicio. Ok, también tenemos otra que dice, ¿es imprescindible saber sobre las redes de computadora para hacer IoT? No necesariamente. Podríamos desplegar una red IoT en una sola red local. Por ejemplo, si hablamos de la casa inteligente, en una casa necesitamos solamente una red porque probablemente los dispositivos que vayamos a conectar son televisor, de repente la tetera, de repente el sistema que riega el jardín, la temperatura del aire acondicionado. Entonces, todos esos componentes podrían fácilmente estar en una sola red, en una sola LAN.
conectada a un gateway que luego puede ser gestionado directamente desde tu móvil en cualquier punto que te encuentres, ya sea dentro de la casa, y si tienes una conexión a internet y has configurado tu router para poder conectarte desde afuera, también conectarte desde afuera para hacer el monitoreo remoto y de repente ir creando las condiciones en casa cuando ya llegues, ¿no? Todo eso se puede hacer. Y para cerrar esta ronda de preguntas, ¿considera que este tipo de proyectos sean bloqueados por cuestiones financieras o existen buenas proyecciones de retorno de inversión? Les voy a decir que no es por temas financieros. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué no se abordan este tipo de soluciones, estimada audiencia? Es por desconocimiento. Porque la gente ignora y como ignora cree que esas soluciones pueden ser muy caras y que todavía los tiempos modernos no han llegado a nuestra localidad. No es un problema de dinero, no es un problema de tecnología, es un problema de conocimientos, es un problema en el que hay que tomar las decisiones correctas en el momento correcto y ponernos a disposición. No debemos esperar que las soluciones vengan de algún continente nuevo que nos venga a enseñar cómo hacer las cosas, porque sí las podemos hacer. Tenemos el personal calificado, tanto mexicanos como colombianos, como peruanos, mucha gente que está involucrada en el tema y que puede implementar las soluciones. El tema es que quienes toman las decisiones, lamentablemente no están informadas o desconocen, y por desconocimiento no se asumen estos grandes retos que nos permitirían seguramente una mejor calidad de vida y un mejor cuidado del planeta. Gracias. Pues sin más que decir, por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, agradecemos su participación, así como el compromiso que tiene con las próximas generaciones de ingenieros, y sin duda esta ponencia nos aportará muchísimo en nuestra vida profesional. Sin más por el momento, me despido de ustedes deseándoles un excelente día y invitándolos a que nos sigan acompañando en las siguientes ponencias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.